Saludos amigos y amigas. Hoy vamos a presentar a Andrés Miranda de Puerto Rico. Andrés Miranda es miembro del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores, Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, CLAT-JUPAM. Pero Andrés Miranda ha tenido una trayectoria en el sindicalismo de Puerto Rico y latinoamericana que es de muchos años. Andrés Miranda fue presidente de la Federación de Maestros de Maestros de Puerto Rico y además de eso ha incursionado en el sindicalismo de Puerto Rico y latinoamericano. Con Andrés Miranda vamos a hablar sobre el sindicalismo en Puerto Rico. Tienes la palabra, Andrés. Sí, muy buenos días a todos los que me escuchan y todos los que me ven por este medio. Les saludo, un saludo afectuoso de todo Puerto Rico para ustedes, especialmente del Movimiento de los Trabajadores, y a mi amigo de muchos años, José Gómez Cerda. Como dice José Gómez Cerda, yo fui de profesión maestro y posteriormente advine a la presidencia de la Federación de Maestros de Puerto Rico, que pretendía negociar colectivamente, como más tarde se logró negociar colectivamente en Puerto Rico y que se pasara a legislación. Eso me llevó pues a entrar al mundo sindical de lleno, y posteriormente en el 1985 fui el presidente fundador de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, que es una de las centrales que está vigente en Puerto Rico y que da las grandes luchas. Después de eso estudié leyes también, y yo era maestro de historia, por lo tanto teníamos un instituto puertorriqueño de estudios sociales donde nos encargamos de ofrecer cursos necesarios para el movimiento obrero, y uno de los temas que me fascinaba era la historia del movimiento obrero, porque esa era mi materia, era la materia que yo ofrecía en las escuelas públicas y llegué a ofrecerla finalmente luego de graduarme de abogado en las universidades. Por lo tanto, introducía la lucha de los trabajadores dentro de la lucha de la historia de Puerto Rico. Puerto Rico pues ha tenido un desarrollo del movimiento obrero un poco distinto a lo que ha sido el origen del movimiento obrero en otros países. Quizás con unas tangencias parecidas a Cuba y República Dominicana. Muy interesante conocer el desarrollo del movimiento obrero. Por ejemplo, el de México estuvo muy vinculado, por ejemplo, a la iglesia de carácter cristiano, pero acá en el Caribe fue la influencia del anarquismo el que influenció bastante en el origen del movimiento de los trabajadores, con personas como Santiago Iglesias Pantín, cuyo papá era anarquista y era dirigente sindical en España. Y él, al venirse acá a América, pues estuvo primero en Cuba, donde tuvo que huir por sus ideas revolucionarias y había estado incorporado a la lucha por la independencia, y llega a Puerto Rico casi huyendo del gobierno español, y allí pues se da la tarea de, junto con una serie ya de líderes obreros que habían, artesanos y demás, ya anarquistas también, pues crearon la Federación Libre de Trabajadores y el Partido Socialista, y le dieron cohesión, organización y dirección a lo que fue el movimiento de los trabajadores, que estuvo con la llegada de los norteamericanos en el 1898, pues tuvo mayor auge. Santiago fue el primero que celebró el Día Internacional de los Trabajadores bajo el régimen norteamericano. Fue un régimen militar al principio y después fue un régimen civil, pero siempre el gobernador de Puerto Rico lo nombraron los norteamericanos hasta el 1952, pero en esa primera mitad del siglo XX fue la Federación Libre y el Partido Socialista los que coparon prácticamente toda la vida e influenciaron toda la vida de los trabajadores en estas dos grandes organizaciones, que era la Federación Libre de Trabajadores y el Partido Socialista. Se era del Partido Socialista porque se era de la Federación Libre, se era de la Federación Libre y a la misma del Partido Socialista, hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando se aprueba la Constitución de Puerto Rico, y entonces ya bajo
ya Santiago desaparece un poco, entra en coaliciones, su partido, con unos partidos de Puerto Rico ligados a los Estados Unidos, y el panorama cambia a partir de la segunda mitad del siglo XX. Yo diría que entonces ahí es que los sindicatos norteamericanos entran a Puerto Rico a tratar de ocupar el espacio de las organizaciones que tenía Santiago en la Federación Libre. Y tienen éxito al principio, pero porque se aplicaba ya una ley norteamericana, que es la ley Taft-Hartley. Había una ley anterior, que era la ley Landon-Griffin, que era una ley flexible, liberal, que permitía la organización con más facilidad. Pero entonces se detienen el movimiento sindical con la ley Taft-Hartley, que hizo más difícil la organización sindical, particularmente en el sector privado. Pero los trabajadores pronto se dieron cuenta que las uniones norteamericanas eran unas uniones capitalistas, de comercio, de negocio, y entonces traicionaban a los trabajadores, no representaban sus intereses porque las matrices estaban en Estados Unidos, y comenzó un proceso de desafiliación de esas seccionales de la AFL-CIO, y se comenzó un movimiento de crear uniones independientes. Y entonces comenzaron los trabajadores en las siglas de las uniones, es decir, unión independiente de tal sector, unión independiente de tal sector. Eso tuvo una ventaja, por un lado, de que se desafilian del sindicalismo norteamericano, pero por otro lado tienen una desventaja de que no querían afiliarse a estructuras unitarias que eran necesarias, y hubo que convencerlos de que era necesario las estructuras unitarias. Y ahí entonces es que se desarrolla ese movimiento obrero con unas estructuras unitarias independientes, pero siempre con la presencia de la AFL-CIO, que siempre ha tenido sus seccionales y su representatividad en el sector básicamente privado, y que han incursionado en los últimos años en el sector público, porque se creó la ley de sindicación de los empleados públicos del gobierno, y entonces pues ellos, como había ahí material para ellos, como decían ellos, había material, no sujetos para ellos organizar, había personas para organizar, ellos entraron directamente con su fondo, con sus millones de dólares, a hacer campañas, y lograron captar trabajadores del sector público. Pero ya el movimiento independiente, en todas las corporaciones públicas ya se le había reconocido el derecho de sindicación, solamente faltaba los empleados del gobierno central, no de corporaciones públicas, porque las corporaciones lo obtuvieron cuando se aprobó la Constitución en el 52. Cada corporación pública, como Energía, Fuerza, Agua, etcétera, podían tener su sindicato y negociar colectivamente sin restricciones, y esas eran uniones independientes. Y eso básicamente es la historia, a grandes rasgos, ¿verdad?, de lo que nosotros explicamos en los cursos sindicales sobre la historia del movimiento sindical, que ha estado muy ligada a la historia del movimiento sindical del Caribe y a nivel latinoamericano, porque no nos quedamos en las centrales. Necesitábamos unirnos a los amigos trabajadores y trabajadoras del Caribe, y necesitábamos unirnos a los trabajadores a nivel latinoamericano, y también unirnos al movimiento de trabajadores a nivel internacional, porque nosotros sí conocíamos el movimiento de trabajadores de Estados Unidos, toda su historia, que también la dábamos, sobre lo que ocurrió el 1 de mayo de 1886. Andrés, y con disculpa la que te interrumpa. Escribí un artículo sobre la historia del sindicalismo en Puerto Rico, sí, aprovechando amistad que tenía con Pedro Gran y con otros de la FTP, y dos personas de Puerto Rico me llamaron y me criticaron el trabajo, diciendo que yo era muy exagerado en hablar sobre este tipo. Lo que tú estás explicando me reafirma lo siguiente: de toda América Latina, el único país donde el sindicalismo norteamericano tiene injerencia directa es en Puerto Rico. Eso fue lo que yo le contesté, porque eso no se da en ninguna isla del Caribe, ni se da en América ni en Sudamérica, sino solamente en Puerto Rico, que la central, la AFL-CIO, American Federation of Labor, tiene, digamos, sucursales en Puerto Rico, y eso no se ve en otro país de América Latina. Sí, lo que pasa es que ellos vienen a Puerto Rico, primero que la Federación Libre de Trabajadores tuvo
una central que la retó, lo que hacía Santiago Vilesa Pantín, y se llamó la CGT. Y cuando la CGT pues tuvieron unas grandes huelgas, tanto la Federación como la CGT posteriormente, y por unas circunstancias que explicamos, la CGT fue decayendo y se aprueba la ley Taft-Hartley. Entonces los sindicatos norteamericanos pudieron entrar a partir del 1947 a Puerto Rico, sí, casi la segunda mitad del siglo XX, pero lo hicieron de forma desordenada y lo hicieron de una forma distinta a lo que ocurre con la FLC en los Estados Unidos. La FLC en Estados Unidos, como es lógico en todos los países, crea unas federaciones por sector económico, ¿ves? Y entonces, para empleado público, para los trenes, en fin, por sectores económicos. Y en Puerto Rico no hicieron eso. En Puerto Rico, un sector económico que tenía que ver con los trenes, por ejemplo, en Estados Unidos, con los trabajadores de los trenes y la transportación, vinieron a representar empleados en un municipio. O los meat cutters, que eran los cortadores de carne, pues estaban metidos en una empresa que no tenía nada que ver con las siglas y lo que hacen en Estados Unidos, pero que entonces eran como unas mafias financieras cuya matriz está en Estados Unidos. Y acá tenían lo que yo, como era profesor de historia, le llamo los carpetbaggers. O sea, que cuando en la guerra civil norteamericana el norte ganó y se destruyó, ¿verdad?, la nación en esa guerra, fueron los del norte con unos maletines llenos de dinero para comprar tierra, y le llamaban los carpetbaggers. Pues los carpetbaggers del sindicalismo fueron las uniones norteamericanas, que se metieron en cualquier lado, no importa si era del sector que ellos representaban en Estados Unidos, y pagaban a unas personas para que organizara a esos trabajadores. Por lo tanto, lo que tenían acá era una seccional, pero la matriz, había que enviar el dinero a Estados Unidos, y esa era la matriz que resolvía todo, porque un caso de la empresa privada podía parar en los tribunales, en el Tribunal Federal de Estados Unidos, o en la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo de Estados Unidos. Entonces había que ir a Estados Unidos, y a ellos no les convenía mucho la huelga, y a ellos no les convenía mucho que se gastara mucho, porque había un dinero envuelto. Entonces la FLCI en Estados Unidos se unió en esos años de los 40 también, que eran ya una organización poderosa, y eso ha sido desde esa época hasta esta fecha lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Es decir, ¿cómo está actualmente el movimiento sindical? El movimiento sindical, pues como en todos los países, no hay un alto nivel de organización del movimiento sindical. Se concentró, en un momento determinado teníamos mucha representación en el sector privado, pero al decaer varias ramas de la economía, como la agricultura, etcétera, pues construcción, etcétera, pues se concentró, y el comercio, que floreció, pero en el comercio no había mucha organización. Entonces el gobierno se convirtió en el principal patrono, ¿ves?, porque tenía una estructura enorme y absorbía mucho empleo, y el movimiento sindical se enfoca en el sector público. Por lo tanto, la mayoría de lo que está organizado está en el sector público, que son municipios, corporaciones, es donde está la gran mayoría, porque tenían el derecho a negociar colectivamente, y gobierno central. ¿Por qué? Porque el gobierno pasó finalmente una ley de sindicación de los empleados del gobierno central, que se podían organizar sin derecho a la negociación colectiva, con una junta que regulaba todo eso, aunque han habido huelgas y se han reclamado los derechos por todas las vías habidas y por haber, como por ejemplo los maestros, que hicieron 3 huelgas, ¿ves?, para poner un ejemplo. Y ahora mismo existen estos dos sectores, el sector público y el sector privado, menos organizados. También están organizados hospitales, hay organizados hospitales en el sector privado, y algunas industrias que no son tan enormes, porque hay otras industrias norteamericanas que vienen ya a establecerse en Puerto Rico con el convenio firmado de los Estados Unidos por la organización de la FLCI. Y a esto nosotros lo que hacemos es que tratamos de sacarla, de convencer a los trabajadores que hagan una unión independiente o se afilien a una organización de nosotros. Eso pues no es sencillo, pero por ejemplo las farmacéuticas no tienen organización en Puerto Rico, es bien difícil, no traen convenio, no traen representación sindical, que viene el sindicato junto con la empresa. Pero por ejemplo, industrias como la Playtex, por ejemplo, de ropa, sí traían el convenio ya firmado por una organización sindical, porque le convenía al patrono, a los intereses del patrono y a los intereses del gobierno de Puerto Rico, porque era un sindicalismo domesticado, amarillo, que cobraba cuota y no le interesaba mucho la situación de los trabajadores.
Y esa es la situación. Entonces, ante un movimiento tan disperso de uniones independientes, muchas que proliferaron, entonces venimos nosotros y organizamos las centrales. Sí, está la FLCIO, está la Central Puertorriqueña de Trabajadores y está la Coordinadora Sindical, que son otros compañeros que compiten con nosotros, tienen otra ideología, ¿verdad? Son personas más de izquierda, plantean otros proyectos políticos. Nosotros somos más de la línea de pensamiento de la Central Latinoamericana de Trabajadores, pensamiento humanista, un pensamiento cristiano, un pensamiento de autogestión y de nosotros tener nuestro propio proyecto político, que no dependemos ni de partidos ni de otras fuentes de poder que no sean las que emanan de la propia clase trabajadora. Y a nivel internacional, ¿qué afiliaciones tienen? Nosotros estábamos afiliados con la Central Latinoamericana de Trabajadores, fuimos de las pocas organizaciones latinoamericanas que planteamos estábamos en contra de que la Central Latinoamericana desapareciera. Nosotros teníamos que ver que reformularla, relanzarla a la CLAT. Pero como la FLC iba a participar ahí en la CSA, nosotros, y siempre hemos tenido una polémica en Puerto Rico con la FLCIO, estratégicamente entendíamos que nos convenía sentarnos con ellos en la estructura, porque en Puerto Rico la situación nos lleva a sentarnos con ellos en unidad de acción y en unidad programática, y hay unos compañeros ahí serios también, hay unos que no son muy serios en Puerto Rico de esas seccionales, pero hay otros con los cuales podemos hacer unidad sindical para el bien de los trabajadores. Y entonces nos metimos, ingresamos a la CCA. No entendían el caso de Puerto Rico nunca, ni ellos ni la CCI. Hubo que dar una batalla ahí para entender, y la FLC un poco ahí se resistió un poco a vernos a nosotros ahí dentro. Pero posteriormente, por circunstancias que plantearon muchos sindicatos de América Latina, abandonaron la CCA y lanzaron la organización nueva, la alternativa sindical, democrática sindical. Participamos en eso en México, en reuniones en México, con unos nuevos sindicatos que no habían estado afiliados a la CLAT ni a nada, y lo lanzamos en Colombia. Rescatamos lo que pertenecía a la CLAT, la fundación de la Universidad de los Trabajadores, la fundación económica. Y bueno, yo personalmente, que soy miembro del comité ejecutivo de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, creo que el arranque ha sido muy tedioso, muy difícil para la ADS, y además también las posturas frente a ciertos problemas. Hay que tener un pensamiento más crítico sobre situaciones y circunstancias que ocurren con el movimiento de los trabajadores en países que tienen unos problemas políticos tremendos, y que el sindicalismo no debía responder a fuentes de poder que no sean los propios trabajadores, y proyectos políticos de los propios trabajadores. Entonces ahí tenemos en el proyecto político una diferencia fundamental. Pero si creas una organización con la tecnología como esta que hay que poner al servicio de los trabajadores, no de los grandes intereses como Estado, o de los patronos, pues hay que usar la tecnología para comunicarnos, para comunicar como hacemos nosotros por aquí. Entonces, está dada y es gratis. ¿Por qué no lo usamos? Porque si nosotros somos los que trabajamos en los medios de producción, y la tecnología son medios de producción que debíamos dominarlos para utilizarlos en favor de la educación, de la concientización, de la movilización de la clase trabajadora, que anda hoy día con un celular o con una iPad o con una computadora. Los hijos de nosotros y todo el mundo. Entonces, como movernos al ritmo que va la sociedad también, para buscar la protección de los derechos de los trabajadores. Entonces, las organizaciones que se fundan son para servirle a las organizaciones de trabajadores y los trabajadores, no son para que sea una burocracia sindical en un sitio por allá, en unas oficinas, donde no están enajenados y desconectados de la realidad que sufre el trabajador y sus organizaciones día a día en los países, que necesita acompañamiento y necesita solidaridad. Si no es para eso, pues no sirven a los intereses de los trabajadores. Ahora mismo, por ejemplo, este problema de las pensiones, problemas del neoliberalismo, son problemas comunes. Problemas de la democracia. O sea, la democracia no es votar en las elecciones, no es sacar un gobierno por otro. La democracia es mucho más que eso. Bueno, muchísimas gracias
hemos conversado hoy con Andrés Miranda de Puerto Rico, quien es directivo de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, CLASUPAN, y además es un líder sindical de larga trayectoria en Puerto Rico y en América Latina. Hasta un nuevo programa.